hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida con mucho gusto a Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus Energy. Y también está con nosotros Eleazar Castro, consultor en Elevation Ideas. Santiago, Eleazar, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos ante una situación bien interesante porque desde el punto de vista de Mega Noticias, pues es una gran oportunidad esto de las energías limpias, que con López Obrador pues se veía poco esperanzador, pero bueno, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es, dicen académicamente, especialista en medio ambiente, pues bueno, hay esa posibilidad, Santiago, pero ahora viene todo este embrollo comercial, porque dice Donald Trump, prácticamente vamos a cobrar aranceles, vamos a tener ganancias solamente para los Estados Unidos. Se pierde esa oportunidad de las energías limpias. De entrada, antes de esto de los aranceles, ¿cómo íbamos, Santiago Arroyo? ¿Verdaderamente estábamos en el camino de ir depurando nuestra utilización de energías? Bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, muy buenas tardes antes que nada, Beto, y un gusto estar aquí con Eleazar. Pues de entrada, pues si bien es cierto, no existió, y como tú lo mencionaste, no existió un plan de potencialización o de trabajo sobre las energías renovables en el sexenio pasado. En este, pues, al menos ahorita, al menos existe una idea en discurso. Sí, sin embargo, pues sigue la misma línea del expresidente López Obrador, en donde pues en esta repartición, digamos, de porcentajes de generación, también sin un plan como tal que pueda proveer la certeza en los números, es decir, los recursos aplicados para la transmisión y distribución de electricidad. Entonces, pues vemos que vamos a seguir bastante débiles en ese sentido. Entonces, sí hay un discurso, sí hay una intención por parte de la administración pública federal actual de la doctora Claudia Sheinbaum. Incluso se habla de integrar a participantes privados, sin embargo, no se aterriza en el cómo. Y ahora llevándolo al tema del TEMEC, pues sí, efectivamente, la política energética del presidente electo Donald Trump es una política totalmente favorable a oil and gas. Sí, y esto, pues, de hecho, él es un detractor del cambio climático Sí, y de la crisis climática, y también es un detractor de las energías renovables, ¿no? sí. Entonces, sí, efectivamente, este posicionamiento va a generar una acotación, Sí. al menos al cómo se llama, en términos de comercio exterior, va a Sí. generar una acotación al desarrollo del plan, digamos, aunque sea escueto o superficial, que está presentando la Secretaría de Energía actual con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ves tú, Eleazar Castro? Y si es cierto, Donald Trump ha dicho que no cree en el calentamiento global, no aporta su mandato a ir a esa transición energética. Adelante, Eleazar. Primero, muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto aquí compartir con Santiago. Y bueno, sí, creo que vamos a estar viendo todavía, al menos en Estados Unidos, mucha promoción para el tema de gas. Van a seguir, digamos, produciendo. Y nosotros ahí también está esa parte que entra el tener acceso a ese gas natural tan barato, ¿no? Eso puede tener, a veces electricidad tan barata puede restarle alguna competitividad o factibilidad a proyectos de energía renovable o a proyectos de energía limpia, pensando en buscar que los proyectos sean viables o sean rentables. Aún así, lo que no podemos olvidar o dejar de lado es que tenemos una gran necesidad en México, y ya no solo de energía limpia, sino de nueva potencia en general. Este año estuvimos sufriendo con la ola de calor, apagones en mayo y junio, y es un tema que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Necesitamos ahora sí que empezar a integrar nuevas soluciones, empezar a integrar nueva generación. Es importante, como bien menciona Santiago, que se den esas reglas o cómo va a funcionar, cómo van a poder participar los privados, que parece que sí va a haber oportunidades. Parece que vamos a regresar a ver estos esquemas
como los contratos de largo plazo, como fueron PIEs, pero bajo un nuevo tipo de esquema. Digamos, ahorita lo que necesitamos es ver cómo podemos promover nuevas inversiones con ello, cómo podemos asegurar y generar confianza, porque la necesidad está ahí. Y ya no estamos hablando solo de energía limpia. Primero, tener un poquito más de holgura, tener asegurado el suministro, porque eso es necesario si queremos atraer nuevas inversiones. Y con ello, empezar también a pensar en transición. Exacto. Entonces, lo de la transición, pues sería después, Eleazar y Santiago, porque sí es cierto, tenemos una necesidad de generar mucho más energía si es que queremos atraer inversiones, pero con esto de los aranceles, quién sabe cómo se vaya a poner. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos, Santiago, Eleazar, con este tema. Gracias. Santiago Arroyo, con este tema de los aranceles se volvió a poner en tema de debate nacional la importancia de la relación comercial con Estados Unidos. Dice la propia presidenta, pues tenemos que ayudarnos, no estarnos perjudicando y entrar en esta guerra comercial. Pero la administración anterior, Santiago, en el sector energético puso muchas limitantes a los inversionistas nacionales y a los extranjeros. O sea, como que no les interesaba. Y el presidente López Obrador, la CFE para México, Pemex para México, la soberanía, primero para el pueblo, Santiago, pues contradictorios los discursos, ¿no? Sí, en efecto, Beto, son contradictorios los discursos. Sin embargo, hay que hacer una especial mención respecto de el efecto de esta, digamos, de este posicionamiento del presidente electo Donald Trump en torno a los, digamos, a estas tarifas. Sabemos que el castigo, por así decirlo, va para Canadá y Estados Unidos, para Canadá y para México. Específicamente México por haber incumplido con una serie de compromisos en materia migratoria y de seguridad, que sabemos que en ambos rubros, pues el sexenio del expresidente López Obrador se vio sumamente rebasado y actualmente pues la presidenta Claudia Sheinbaum pues está, digamos, en un proceso de estos primeros 100 días de acomodos en donde pues ya presentó un plan de seguridad y aún no sabemos qué va a suceder con el tema migratorio, que eso es finalmente lo que nos está, digamos, exigiendo, por así decirlo, el presidente electo Trump. Ahora, respecto a la aplicación de las tarifas arancelarias, van sobre partidas arancelarias enfocadas a la industria automotriz, ¿sí? A la agroindustria, es decir, todo lo que es las importaciones automotrices y agroindustriales de México hacia Estados Unidos van a ser afectadas con un arancel. La presidenta Sheinbaum ha señalado que también va a responder de la misma forma, sin embargo, no se vislumbra o no se visualiza digamos, una afrenta aplicando aranceles a energéticos de los cuales pues México es el importado, o bueno, es el receptor número 1 de las exportaciones de petróleo, gas y refinados de Estados Unidos. Ajá. Entonces, pues en ese sentido sería pues impensable por parte del gobierno mexicano, pues por esta dependencia total de Estados Unidos, de aplicar tarifas arancelarias, dado que los costos de producción de refinados y también de internamiento de refinados se verían afectados de manera sustancial, y también pues esto al consumidor, y no nada más al consumidor de gasolinas, de diésel y de productos refinados, sino también a las tarifas eléctricas. Esto que dices, Santiago, dependencia total, o sea, toda la gran mayoría de la gasolina que se consume en el país viene de Estados Unidos, el gas viene de Estados Unidos, ¿que les vamos a cobrar aranceles? ¿O cómo sería esto? No, por eso insisto yo veo muy difícil. Sí, porque te lo digo en el sentido que la presidenta dijo, ya nos cobran aranceles, pues entonces también les vamos a cobrar. Pues ¿a poco les van a cobrar por toda la gas? Esa dependencia total, ¿qué significa en números, Santiago? En números es básicamente que toda la energía eléctrica que se produce o se genera a través de ciclos combinados de gas y también de diésel o de combustóleo aquí en México, bueno, vamos a dejar un poquito de lado el combustóleo, dado que eso es un hidrocarburo refinado, un residual que sí es, digamos, abundante aquí en México. Pero en el caso del gas natural y del diésel, que son, digamos, las dos bases de generación eléctrica, pues sí se verían afectados en una eventual aplicación de tasas arancelarias por parte de México. Pero así, en ese sentido, yo veo
difícil que el gobierno de México aplique tasas arancelarias a estos productos y las tasas arancelarias en digamos, en esta disputa serían direccionadas hacia otros productos de igual manera de carácter agroindustrial o ya transformados en Estados Unidos como son los vehículos, que vaya, es donde tenemos de alguna manera un poquito más de mano alzada sobre ese rubro y no somos tan débiles como en el sector energético. ¿Cómo es esta situación, Eleazar Castro? Entonces, si entramos en esa guerra hipotética ahorita, de que tú me cobras aranceles, pues yo también te cobro aranceles, ¿cómo nos va con este sector energético? No, pues al final creo que es un perder-perder, pero donde nosotros tenemos mucho más que perder. O sea, tan solo en el tema de la producción de electricidad, producimos aproximadamente 60, poco más del 60% con ciclos combinados, y más o menos 80-85% es de gas importado. O sea, ya tan solo desde ahí tenemos una enorme dependencia en nuestra producción de electricidad, que al final se vuelve importante. O sea, ahorita hablamos de la relevancia que tiene la escasez. No tenemos un superávit de gas y hemos apostado mucho. Todos los proyectos nuevos de CFE han sido a base de gas natural, salvo Puerto Peñasco. Entonces, al final no es un tema sencillo, sí es un tema complejo, pero creo que en la ecuación hay más que podemos perder de lo que podemos ganar. Sí. Pero al final creo que no hay que olvidar o siempre hay que resaltar la importancia de tener o ser un vecino confiable, el tener contratos y poderlos respetar, el tener tratados y respetarlos, porque al final, o sea, nosotros de nuestro lado quisiéramos que no estar o ser susceptibles por estar comprando gas natural de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y creo que es muy importante la reflexión. ¿Por qué compramos, Eleazar, por qué compramos gas natural a los Estados Unidos si nosotros no lo podemos extraer o qué? La principal razón es un tema de costos. O sea, sería mucho más caro el gas natural que estaríamos extrayendo aquí en México. Estamos hablando de $7-8 por millón de BTU, mientras ahorita lo estamos comprando en unos 50 a $2 por millón de BTU. Simplemente por un tema de costos no haría sentido estarlo produciendo, aunque una lógica similar pudiéramos estar aplicando el tema de refinación. Pero, a ver, explícanos esta también de refinación, ¿cómo estábamos? Entonces, ¿nos sale más caro refinar aquí o qué? ¿Qué estar importando? Sí, digo, Santiago sabe muchísimo más del tema en particular. A ver, Santiago, pero, entonces, sí. Estamos estrenando una refinería que no refina. La hemos inaugurado 3 veces. Sigue sin refinar. Ya estamos cerca del 2025 y sigue sin refinar, Santiago. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Nos sale más caro refinar nosotros que comprar la gasolina a Texas? Sí, en efecto, Beto. O sea, finalmente es una situación muy parecida a lo que plantea Eleazar del gas. O sea, finalmente la proporción es exactamente la misma. Estamos hablando que los sobrecostos de la producción de refinados aquí en México pues están por encima de incluso del 100% de lo que cuesta producir un barril de petróleo. Entonces, en ese sentido, digo, poniéndole números bastante parcos y llanos, ¿no? Ahora sí que para atención del respetable. Pero finalmente estamos en el entendido que por cada litro de gasolina que se produce en México, se pueden comprar prácticamente 10 litros en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa proporción está, digamos, los sobrecostos de refinación aquí en México. Y vaya, no es tampoco una situación que podamos lamentar porque finalmente es un tema de costos, ¿no? Finalmente, si nos cuesta más barato comprar en el extranjero algún producto del cual aquí es escaso, pues, y aparte, pues el transporte por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues también nos da una serie de precios competitivos, pues estamos en una posición privilegiada en el mundo, ¿no? Entonces, yo lo vería más bien en ese sentido, lo cual sí viene a repercutir un poquito en el discurso nacionalista consumamos lo que producimos, ¿no? Pero finalmente un tema de costos es muchísimo más barato
digamos, comprarlo a Estados Unidos, de alguna manera depender, porque finalmente Estados Unidos también depende muchísimo de las manufacturas mexicanas y Sí. también de la agroindustria mexicana. Entonces es una cosa por otra y al final del día ambos países somos codependientes en diferentes áreas de la industria en las cuales pues no somos tan, digamos, fuertes uno Sí. o el otro, ¿no? Dependiendo de dónde lo veamos. Pero entonces aquí la situación es de que en el discurso, Santiago Eleazar, el presidente anterior dijo ya, con Dos Bocas ya cubrimos toda la necesidad de gasolina de México. ¿Eso es verdad o mentira, Santiago? ¿Sí o no? Bueno, al dicho de lo que me refería el expresidente López Obrador, pues lamentablemente los números no coinciden con el discurso. Sí, de Exacto. hecho, pues Petróleos Mexicanos sigue importando cantidades importantes de combustible y con el tren de procesamiento que hay ahorita actual en Dos Bocas, porque finalmente sí está procesando, no está Sí. refinando, está procesando. Pues en este sentido, pues apenas se alcanza a rebasar el umbral del 30% de la demanda nacional cubierto por parte del Sistema Nacional de Refinación. El 30%. O sea, el 70% hay que comprárselos a los tejanos. Y estamos peleando con ellos. Básicamente. Santiago Eleazar, vamos a hacer una pausa de 2 minutos, la última, y regresamos con este tema que está muy interesante a propósito de la amenaza de aranceles. Pero bueno, el sector energético y las energías limpias que, pues bueno, esas algún día llegarán. Volvemos. Santiago Eleazar, Santiago, es que ese cielo azul que tienes es para aprovecharlo, ¿no? Es la energía solar. Eleazar, tú nos hablabas entonces de esta generación de energía eléctrica por gas natural, pero pusiste el énfasis en Puerto Peñasco. ¿No está generando con gas? ¿Cómo están generando? Y si son energías limpias. Bueno, Ajá. Puerto Peñasco es solar. ¿Es solar? Uno de los primeros, sí. Tiene de sus. En total van a ser 1 giga. Como contexto, en México tenemos instalado 7.5 gigas de energía solar. Ok. O sea, sí es de privados. Me refiero ya con serían 8.5. Ahorita están funcionando aproximadamente 500 megawatts. Aquí el tema, una de las cosas que, digamos, pudo faltar en la planeación fue la locación. Sonora es una de las zonas que más energía solar tiene, donde muchas veces a lo largo del año tienen precios muy bajos, incluso llegan en varias horas solares a precios cercanos a cero e incluso se han observado precios negativos. Hay otras zonas donde sería preferente tener, en la zona del Bajío, en la zona más hacia el centro-sur, que ahorita, digamos, es donde no tenemos tanta generación en comparación a la demanda. O sea, México ahorita normalmente producimos en el norte y fluye la energía hacia el sur. Sí tenemos generación en el sur, pero digamos, donde tenemos un superávit es en el norte y donde tenemos una necesidad es en el sur. Pero, a ver, entonces, tenemos 7.5 gigas para darnos una idea, ¿no? Y con Puerto Peñasco subimos Sí. a 8.5 gigas. ¿Ese es un porcentaje que cubre una buena parte del territorio, esta energía que se obtiene del sol, Eleazar? No, Y digamos... todavía... Ajá, sí, adelante. No, o sea, ahorita en producción solar andamos como en un 7% de todo del consumo nacional. Todavía muy Es bajo, una todavía muy energía bajo. que todavía... Sí. Sí. Sí, porque aparte no tiene, o sea, ahora sí que no produce todo el tiempo. En las noches no la estamos aprovechando, al menos que se complemente con tecnologías de almacenamiento de energía, que todavía está en una etapa muy temprana en México. Y hay una gran oportunidad. El tema fue que los últimos 6 años se hizo muy poco. O sea, pasamos en 2018 con 2 gigas entre solar y eólica. Para 2021 ya teníamos 15 entre ambas. Y ahorita más o menos estamos en el mismo valor de los últimos 3 años. Nos hemos mantenido estancados entre los 15 y 16 gigas entre ambas tecnologías, principalmente porque quienes lo desarrollan son privados y han tenido muchas trabas, ¿no? Y digamos, ¿cuál es la expectativa? ¿Hasta dónde se pudiera generar energía a través del sol? Aunque hubiera, lo digo porque no les da la oportunidad a los inversionistas privados.
En cuanto a espacio y potencial, en México tenemos mucho, y digamos que un sistema eléctrico puede albergar un 50-60% de solar y eólicas sin que todavía sea un tema complejo operativamente hablando. Fíjate. Ya pasando, digamos, esos umbrales, ya el reto que es coordinar 24/7 todo el tiempo con las variaciones que hay, se convierte en algo complejo. Y aquí en México, digamos, estamos trazando el camino para que a través de almacenamiento podamos lidiar con esto, pero todavía con un margen muy grande de crecimiento. Ahorita estamos en solar eólica en niveles de 11-12%. El resto que tenemos es más con nuclear, con biomasa, con geotérmica y con hidroeléctrica, pero con poco crecimiento. Y en el caso de la hidroeléctrica, con ahora sí que no puedes destinar todo tu uso de agua para producir electricidad, tienes que saber manejarla, y también con el tema de a veces sequías, ¿no? Sí, y es que tenemos un territorio privilegiado, Santiago Arroyo, desde el punto de vista político, ya no tanto técnico. ¿Cómo ves a esta nueva administración, a la presidenta que es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, especialista en medio ambiente? ¿Vamos a avanzar? ¿Hay esa esperanza en el sector energético que avancemos a las energías limpias? Pues todo apunta a que sí, aunque va a ser, digamos, un tanto mesurado y tirándole un poco a ya un avance un tanto, digamos, timorato, pero finalmente vamos a salir de la parálisis en la que nos sumió el expresidente López Obrador. Al menos el perfil, y ahorita viendo el Plan Nacional de Energía, le apuesta mucho precisamente a las energías renovables. De hecho, pues, hace un poquito a un lado a mi sector, que es el sector de oil and gas, y vaya, ahí lo deja un poquito relegado, dándole pues mayor énfasis a este espacio, a este tipo de tecnologías. Sin embargo, pues bueno, lo que sí hay mucho en el sector energético en general, sobre todo en el sector privado, es, digamos, la esperanza de que sí se vayan sentando en el próximo semestre, del primer semestre del próximo año, se vayan sentando las reglas más claras, de hecho también que vayan en consonancia con las exigencias mismas del Tratado de Comercio Estados Unidos, México y Canadá, y en este sentido, pues vayamos viendo un mayor avance y mayor apertura. Al menos esa es la perspectiva y ese es el camino hacia donde vamos. Ya hablar de datos o de cantidades de Sí. crecimiento, hacia dónde vamos a ir y cuánto vamos a ganar, ya es un pronóstico reservado, pero por lo menos la puerta se está abriendo. Sí. Eleazar, esta pregunta habría que hacérsela al expresidente, pero ¿tú cómo puedes concebir cuál fue la lógica del presidente de detener este avance hacia las energías limpias? ¿Por qué? Creo que es un tema de ponderación de prioridades. Se le dio una prioridad a quién produce más que con qué se produce. Y era más importante que el Estado tuviera una participación prioritaria o preponderante a que se empezara a tener una mayor participación con energía más limpia y más económica. Ya las razones pueden ser tema político, tema electoral, pero al final el centro de ello fue eso, fue que era una prioridad que lo produjera el Estado, que lo produjera CFE, y eso lo podemos ver en la adquisición de las plantas de Iberdrola, porque fue una compra, al final fue una inversión que no añadió ningún megawatt nuevo al sistema, Sí. pero para ellos tuvo valor en quién era el dueño de los equipos. Y nos costó $6,000 millones en números cerrados. Son 120 mil millones de pesos. Y no le agregó nada. O sea, ¿qué hubo de 30 segundos, Santiago? Algo bueno debió haber habido en esa política nacionalista y CFEs de los mexicanos y Pemex. ¿Nada positivo o si hay algo positivo, Santiago? Bueno, pues realmente vamos a verlo desde una perspectiva, yo desde mercado, finalmente a eso me dedico,
no veo ninguna, y es más, desde el punto de vista de Estado también no hay ningún elemento positivo. Contrario a ello, esta administración sí está apostando a un crecimiento en materia de empleo, en materia de inversión, pero insisto, el tema de las reglas lo es todo, y la administración anterior pues realmente pues no produjo nada más que puro discurso, ¿no? O sea, finalmente fueron palabras, bytes y tweets lo que se generó, y no realmente eso pues no le da de comer a la administración pública, eso no le da de comer a nadie, no enciende un bombillo, no mueve una maquinaria, pues no mueve la industria, ¿no? Realmente pues nada más mueve emociones, pero finalmente no se produjo algo que signifique algo positivo para la gente y para el país. Fueron generadores de discursos, bien lo dices. Ojalá eso se transformara en energía, ¿no? Y seríamos potencia, porque para el verbo, el presidente anterior, no, hombre, pues se las gastaba solo. Santiago Arroyo, Eleazar Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien interesantes sus conceptos. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos. Gracias.